Hola a todos y bienvenidas al canal de noticias y curiosidades del mundo de las series turcas. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para descubrir un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema que, si bien es un poco triste, también es importante para recordar y honrar a aquellos que dejaron una huella imborrable en el corazón de los fanáticos de las series turcas. Vamos a rendir homenaje a los actores y actrices turcos que lamentablemente nos han dejado hasta este año, 2025. Sé que es un tema delicado, pero creo que es fundamental recordar su talento y su legado. Vamos a rememorar algunos de sus trabajos más icónicos y a hablar un poco sobre sus vidas. Es una forma de mantener viva su memoria y de agradecerles por todo lo que nos regalaron a través de sus interpretaciones. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo con las últimas noticias, chismes y curiosidades del mundo de las series turcas. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad como este. Así que no lo duden más, únanse a nuestra gran familia de amantes de las series turcas. Bien, dicho esto, pongámonos serios y recordemos a aquellos que ya no están físicamente con nosotros, pero que viven en nuestros corazones a través de sus personajes y sus actuaciones. Empecemos por recordar a la queridísima Aytun Kuolu, una actriz veterana con una trayectoria impresionante. Quizás la recuerden por su papel de Safiye Sultan en la aclamada serie Muhteşem Yzyl, Kosem. Aytun nos dejó en 2023, dejando un vacío enorme en la industria del entretenimiento turco. Su interpretación de Safiye Sultan fue simplemente magistral. Logró transmitir la complejidad de este personaje histórico, combinando la astucia política con la vulnerabilidad humana. Era una actriz con una presencia escénica imponente, capaz de robarse la pantalla con tan solo una mirada. Antes de Kosem, Aytun Kuolu había participado en innumerables películas, obras de teatro y series de televisión, consolidándose como una de las actrices más respetadas y queridas de Turquía. Su fallecimiento fue una gran pérdida para todos los que admirábamos su talento. Aytun Kuolu no solo fue una figura icónica en la televisión turca, sino también una mentora para muchos jóvenes actores y actrices. Su humildad y generosidad eran tan notables como su talento. Se tomaba el tiempo para compartir su experiencia y conocimientos con aquellos que apenas comenzaban sus carreras, ofreciendo consejos y apoyo invaluable. Su influencia se extendía más allá de la pantalla, inspirando a una nueva generación de artistas a perseguir sus sueños con pasión y dedicación. Recordaba con cariño sus inicios en el teatro, donde forjó su técnica y aprendió la importancia del trabajo en equipo. Siempre enfatizaba la necesidad de respetar al público y ofrecer interpretaciones honestas y auténticas. Aytun creía firmemente en el poder del arte para transformar vidas y generar un impacto positivo en la sociedad. Su compromiso con la excelencia y su amor por la actuación la convirtieron en un ejemplo a seguir para todos aquellos que aspiran a dejar una huella en el mundo del entretenimiento. Incluso después de su partida, su legado continúa inspirando a jóvenes talentos a seguir sus pasos y a honrar la profesión con integridad y dedicación. En Muhteşem Yzyl, Kosem, su habilidad para comunicar la ambición y la soledad del poder fue asombrosa. Cada gesto, cada mirada, narraba una historia completa de una mujer atrapada en una red de intrigas y responsabilidades. Su ausencia se siente profundamente en la industria, pero su presencia en la pantalla perdura como un testimonio de su genio artístico. Siguiendo con nuestro recorrido, no podemos olvidar a Tark Unluolu, un actor de teatro, cine y televisión que nos cautivó con su versatilidad y carisma. Tark fue un actor prolífico con una carrera que abarcó décadas. Muchos lo recuerdan por su papel de Yaman en la exitosa serie Eki Adunyaya Hükümdar Olmaz. Su personaje era un hombre fuerte con un código de honor muy particular, y Tark lo interpretó a la perfección. Él nos dejó en 2019, después de una dura batalla contra el cáncer de pulmón. Su partida fue muy sentida por sus compañeros de trabajo y por sus fanáticos, quienes lo recordarán siempre por su talento y su gran corazón. Tark Unluolu no solo fue un gran actor, sino también un ser humano excepcional, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Tark Unluolu era conocido por su contagiosa alegría y su capacidad para hacer reír a todos a su alrededor. Detrás de la imagen de hombre duro que proyectaba en algunos de sus personajes, se escondía un alma sensible y compasiva.
Sus compañeros de reparto lo recuerdan como un amigo leal y un colega generoso, siempre dispuesto a ofrecer una palabra de aliento o un consejo sabio. Tark tenía una gran pasión por el teatro, donde comenzó su carrera y donde siempre se sintió más a gusto. Disfrutaba del contacto directo con el público y de la adrenalina de las representaciones en vivo. Su talento para la improvisación era legendario, y a menudo sorprendía a sus compañeros con ocurrencias inesperadas que hacían reír al público a carcajadas. Aunque alcanzó la fama con sus trabajos en televisión, nunca olvidó sus raíces teatrales y siempre se mantuvo comprometido con la escena artística de su país. Tark era un defensor de las artes y la cultura, y creía firmemente en el poder del teatro para educar, entretener y generar conciencia social. Su legado como actor y como ser humano perdurará por siempre en la memoria de quienes lo conocieron y admiraron. En Ekia Dunyaya Ukundar Olmaz, Yaman era el pilar, el consejero, el amigo incondicional. Tark le dio una profundidad que trascendía la simple imagen del mafioso, mostrando la complejidad de un hombre atrapado en un mundo de violencia, pero que aún conservaba un fuerte sentido del honor y la lealtad. Su partida dejó un vacío irreemplazable en la serie y en el corazón de sus seguidores. Otro nombre que debemos recordar es el de Rasim Oztekin, un actor y comediante legendario. Rasim era conocido por su humor inteligente y su capacidad para conectar con el público. Él falleció en 2021 a causa de un ataque al corazón, dejando a Turquía en shock. Rasim Oztekin fue una figura clave en la escena del entretenimiento turco. Participó en innumerables programas de televisión, películas y obras de teatro, siempre dejando una marca imborrable con su talento y su carisma. Uno de sus papeles más recordados es el de Ismail en la serie de comedia Sexeller. Su interpretación de este personaje entrañable lo convirtió en un ícono de la televisión turca. Su fallecimiento fue una pérdida irreparable para el mundo del humor. Rasim Oztekin era un maestro de la comedia, capaz de hacer reír al público con gestos sutiles, miradas expresivas y diálogos ingeniosos. Su humor era inteligente, irónico y a menudo crítico con la sociedad, pero siempre transmitido con calidez y empatía. Rasim tenía una gran habilidad para conectar con el público de todas las edades y orígenes, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de comediantes turcos. Además de su talento como actor, Rasim era un gran escritor y guionista, creando personajes y situaciones memorables que resonaban con el público. Su trabajo en la serie Sexeller lo consagró como uno de los grandes de la comedia turca. Su personaje de Ismail se convirtió en un símbolo de la nostalgia por una época más simple y feliz. Rasim era un defensor de la libertad de expresión y un crítico de la censura, utilizando su humor para denunciar las injusticias y defender los derechos de los más vulnerables. Su legado como comediante y como activista perdurará por siempre en la memoria de quienes lo admiraron y respetaron. Su partida dejó un vacío inmenso en el mundo del entretenimiento, pero su humor seguirá vivo en sus películas, series y obras de teatro, haciendo reír a las generaciones venideras. La serie Sexeller sin Rasim sintió un golpe durísimo, el carisma y la vitalidad que aportaba era insustituible, pero el equipo decidió continuar, como un homenaje a su figura, manteniendo vivo el espíritu alegre y familiar que Rasim tanto amaba. Ahora, hablemos de Tomris Sinke, una actriz con una elegancia y una presencia única. Tomris fue una actriz de teatro y televisión muy respetada, conocida por su profesionalismo y su dedicación a su trabajo. Muchos la recuerdan por su papel de Sanur Baldar en la serie Binbir Gece. Ella nos dejó en 2015, después de una larga lucha contra el cáncer. Su interpretación de Sanur Baldar fue memorable. Logró transmitir la fortaleza y la determinación de esta mujer poderosa, al mismo tiempo que mostraba su lado más vulnerable y humano. Tomris Sinke fue una actriz con una gran sensibilidad, capaz de conmover al público con su sola presencia. Su legado perdurará por siempre en la memoria de quienes admiramos su talento. Tomris Sinke poseía una elegancia natural y una presencia escénica imponente que la convertían en una figura inolvidable. Su voz grave y profunda, su mirada penetrante y su porte distinguido la hacían destacar en cualquier papel que interpretara. Tomris era una actriz de método, que se sumergía por completo en la psique de sus personajes, investigando a fondo sus motivaciones y emociones. Su profesionalismo y dedicación eran admirados por sus compañeros de reparto y por los directores con los que trabajó. Además de su talento como actriz, Tomris era una persona culta y refinada, con una gran pasión por la literatura, la música y las artes.
Le gustaba leer, escuchar música clásica y visitar museos y galerías de arte. Su inteligencia y sensibilidad se reflejaban en sus interpretaciones, que siempre eran profundas, matizadas y llenas de significado. Su papel de Sanur Baldar en Binbir Gece la consagró como una de las grandes actrices de la televisión turca, su interpretación de una mujer fuerte y decidida, que lucha por el poder en un mundo de hombres, resonó con el público y la convirtió en un símbolo de la emancipación femenina. La serie Binbir Gece marcó un antes y un después en su carrera, consolidándola como un referente de la actuación turca. Su legado como actriz y como mujer perdurará por siempre en la memoria de quienes la conocieron y admiraron. La noticia de su enfermedad y posterior fallecimiento conmocionó al mundo del espectáculo, su partida dejó un vacío irreemplazable en el teatro y la televisión de Turquía. También quiero mencionar a Munir Özkul, un gigante de la actuación turca. Munir fue un actor de teatro y cine legendario, considerado uno de los pilares de la actuación en Turquía. Él falleció en 2018 a los 93 años de edad. Su carrera abarcó décadas y participó en innumerables películas que se convirtieron en clásicos del cine turco. Munir Özkul era un actor con una gran versatilidad, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos con la misma maestría. Su carisma y su talento lo convirtieron en un ícono de la cultura turca. Su fallecimiento fue una gran pérdida para el mundo del entretenimiento, pero su legado perdura a través de sus películas y sus interpretaciones memorables. Munir Özkul era un maestro de la actuación, con una trayectoria que abarcó más de 7 décadas. Su talento innato, su dedicación al trabajo y su carisma personal lo convirtieron en una figura legendaria del teatro y el cine turco. Munir era un actor versátil, capaz de interpretar con la misma maestría personajes cómicos, dramáticos, históricos o contemporáneos. Su rostro expresivo, su voz inconfundible y su presencia escénica imponente lo hacían destacar en cualquier papel que interpretara. Además de su talento como actor, Munir era un gran escritor, guionista y director, creando obras maestras que han dejado una huella imborrable en la cultura turca. Sus películas y obras de teatro son un reflejo de la sociedad turca, con sus luces y sus sombras, sus alegrías y sus tristezas. Munir era un crítico de la injusticia social, un defensor de los derechos de los más vulnerables y un promotor de la paz y la reconciliación. Su legado como actor, escritor, director y activista perdurará por siempre en la memoria de quienes lo admiraron y respetaron. Su fallecimiento a los 93 años de edad fue una gran pérdida para el mundo del entretenimiento, pero su obra seguirá viva, inspirando a las generaciones venideras a seguir sus pasos y a honrar la profesión con integridad y dedicación. Sus películas siguen siendo proyectadas en cines y canales de televisión, y sus obras de teatro siguen siendo representadas por compañías de todo el país. El nombre de Munir Özkul es sinónimo de talento, profesionalismo y compromiso social. Y por supuesto, no podemos olvidar a Fatma Girik, una leyenda del cine turco. Fatma fue una actriz, productora y política muy influyente en Turquía. Ella nos dejó en 2022 a los 79 años. Su carrera fue increíblemente prolífica, y participó en cientos de películas a lo largo de su vida. Fatma Girik fue una mujer fuerte y valiente, que luchó por los derechos de las mujeres y por la justicia social. Su legado va más allá de su carrera actoral, ya que fue una figura importante en la política y en la sociedad turca. Su fallecimiento fue una gran pérdida para Turquía. Fatma Girik fue una pionera en la industria del cine turco, rompiendo barreras y desafiando estereotipos. Su belleza, talento y carisma la convirtieron en una de las actrices más populares y queridas de su país. Fatma era una actriz versátil, capaz de interpretar con la misma maestría personajes dramáticos, cómicos, históricos o contemporáneos. Su rostro expresivo, su mirada penetrante y su voz inconfundible la hacían destacar en cualquier papel que interpretara. Además de su talento como actriz, Fatma fue una productora exitosa, creando películas que abordaban temas sociales relevantes y que daban voz a los marginados. Su compromiso con la justicia social la llevó a incursionar en la política, donde luchó por los derechos de las mujeres, los niños y los trabajadores. Fatma fue una mujer fuerte y valiente, que desafió las convenciones sociales y que se enfrentó a los poderosos. Su legado como actriz, productora, política y activista perdurará por siempre en la memoria de quienes la admiraron y respetaron. Su fallecimiento fue una gran pérdida para Turquía, pero su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones venideras a luchar por un mundo más justo e igualitario.
Sus películas siguen siendo proyectadas en cines y canales de televisión, y su nombre es sinónimo de talento, profesionalismo y compromiso social. Fatma Girik fue una leyenda, un ícono, una mujer que marcó una época y que dejó una huella imborrable en la historia de Turquía. Estos son solo algunos de los actores y actrices turcos que nos han dejado en los últimos años. Cada uno de ellos dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco y en el corazón de sus fanáticos. Es importante recordar su talento, su dedicación y su legado. Espero que este vídeo haya servido para honrar la memoria de estos grandes artistas. Quiero agradecerles por todo lo que nos regalaron a través de sus interpretaciones y por habernos hecho reír, llorar y reflexionar. Su trabajo perdurará por siempre en la historia de las series y el cine turco. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado recordando a estos grandes actores y actrices turcos. En resumen, hoy hemos recordado y rendido homenaje a algunos de los actores y actrices turcos que fallecieron en los últimos años, destacando sus contribuciones a la industria del entretenimiento y su impacto en el corazón de los fanáticos. Hemos hablado de Aytnur Kuolu, Tarık Ünlüoğlu, Rasim Öztekin, Tomris Sinke, Munir Özkul y Fatma Girik, recordando sus papeles más icónicos y su legado en la cultura turca. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este pequeño homenaje a estos grandes artistas. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estos actores o actrices les gustaba más? ¿Cuál es su papel favorito de alguno de ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y ahora sí, llegamos al final. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más noticias, chismes y curiosidades del mundo de las series turcas. Hasta la próxima.